¿Alguna vez te ha ocurrido sentir una conexión fuerte con alguien, pero no comprender por qué esa persona no expresa lo que realmente siente? A veces parece cercano, incluso afectuoso, pero en otros momentos actúa como si no te conociera. Esa dualidad desconcierta. Te preguntas si hay algo que no estás entendiendo, si en el fondo está reprimiendo sus emociones. Lo cierto es que esto ocurre más a menudo de lo que se cree. Muchas personas, aun cuando sienten una atracción real o un vínculo emocional profundo, desarrollan una especie de resistencia interna que les impide expresar lo que sienten de manera abierta. Y esto no siempre es algo consciente. En muchos casos, es el resultado de experiencias previas, creencias limitantes o miedos no resueltos. Puede ser miedo al rechazo, temor a repetir una herida del pasado, o simplemente la idea equivocada de que mostrar emociones es un signo de debilidad. Pero cuando el sentimiento es genuino, por más que se intente contener, acaba manifestándose a través del cuerpo, los gestos y las pequeñas acciones del día a día. Y justamente en este punto nos vamos a enfocar, en esas señales sutiles que delatan cuando alguien está en conflicto con lo que siente. Si alguna vez te has encontrado confundido por el comportamiento de alguien que parece ir y venir, o que muestra interés pero no lo verbaliza, este contenido te va a ayudar a entender qué está pasando realmente. Antes de comenzar con las señales, puedes apoyar este tipo de contenido dejando un me gusta y suscribiéndote. Así estarás al tanto de nuevos videos que te brindarán más claridad sobre las dinámicas emocionales, el comportamiento humano y cómo fortalecer vínculos sanos y auténticos. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. La atracción entre dos personas no siempre se expresa de forma directa. No todos saben manejar lo que sienten. En algunos casos, cuando las emociones son intensas, el instinto no es acercarse, sino protegerse. Esa protección puede manifestarse como distancia, indiferencia, evasión. No es que la persona no sienta, sino que no sabe cómo procesarlo. El cerebro humano, tal como explica Joe Dispenza, está lleno de circuitos condicionados por la experiencia. Si alguien ha aprendido, por ejemplo, que amar es doloroso o que abrir el corazón conduce al sufrimiento, su mente puede generar bloqueos ante cualquier nuevo estímulo emocional. Esto no significa que la emoción desaparezca. Al contrario, crece en silencio. Y cuanto más se intenta reprimir, más se refleja en el comportamiento, en la forma de mirar, en los silencios, en los pequeños gestos que escapan al control racional. Es ahí donde las acciones empiezan a contradecir las palabras, o donde el silencio dice más que cualquier conversación. Y si has vivido esto, seguramente te has sentido confundido. Un día esa persona está presente, pendiente, involucrada. Al siguiente, se aleja, como si nada hubiera ocurrido. Esta oscilación no siempre tiene que ver contigo, sino con lo que esa persona está atravesando internamente. Lo importante es aprender a reconocer cuando alguien está luchando consigo mismo, con su sentir, y no necesariamente contigo. Vamos a revisar algunas señales comunes que indican que una persona está resistiendo sus propias emociones y que probablemente todavía no sabe cómo integrarlas o expresarlas. La primera señal tiene que ver con la desaparición repentina y el retorno inesperado. ¿Te ha pasado que alguien se aleja sin explicación y luego reaparece como si nada? Esta actitud puede parecer desconcertante, pero es una forma inconsciente de protegerse del vínculo emocional. Cuando alguien siente algo real, pero no está listo para asumirlo, una de sus reacciones más comunes es alejarse. Piensa que tomando distancia logrará disminuir la intensidad de lo que siente, pero lo que sucede en realidad es lo contrario. La ausencia potencia el deseo, y al no encontrar alivio, regresa. Y ese regreso no siempre viene acompañado de una gran confesión. Puede presentarse en forma de mensaje casual, una excusa sin importancia o una conversación superficial.
pero el hecho de volver ya es una señal, porque no se alejó por desinterés, sino porque no supo cómo gestionar lo que sentía. ¿Qué deberías hacer en este caso? La clave está en no reaccionar con ansiedad ni resentimiento. No lo persigas cuando se aleje, pero tampoco le reclames al volver. Si nota que estás bien contigo mismo, tranquilo y equilibrado, eso genera un efecto inesperado. Le hace ver que el problema no está afuera, sino dentro. Este tipo de patrón, distanciamiento seguido de reaparición, es una clara muestra de conflicto interno. Pero no es la única señal a observar. Otra forma de percibir este tipo de resistencia emocional es a través de la mirada. Los ojos tienen un lenguaje que no se puede controlar del todo. Incluso si alguien intenta mantener una actitud neutral o indiferente, su forma de mirar puede decir mucho más de lo que cree. Hay miradas que se alargan un poco más de lo normal, que tienen una intensidad especial. Tal vez esa persona evite tus ojos al darse cuenta de que la observas, pero por un instante sentiste esa conexión silenciosa. Esto se debe a que, en situaciones de atracción emocional genuina, el cerebro libera sustancias que aumentan el foco de atención sobre la otra persona. Y esto no se limita a momentos íntimos. Puede pasar mientras hablas con alguien más, cuando estás distraído o incluso durante el silencio. Distinguir una mirada emocional de una mirada superficial no siempre es fácil, pero hay pistas. La primera es más intensa, pausada, a veces acompañada de una sonrisa tímida o un gesto nervioso. Es como si, por un momento, los ojos hablaran más que las palabras. Otra señal muy reveladora es cuando esa persona empieza a hablar de ti con otros. Aunque no lo haga directamente contigo, empieza a mencionarte en conversaciones con amistades, compañeros o incluso familiares. Y esto no siempre se hace con intención consciente. A veces menciona algo que dijiste, recuerda una experiencia compartida o simplemente bromea sobre ti en un grupo. Pero el punto clave no es que dice, sino que lo dice. Cuando alguien no siente interés por otra persona, simplemente no invierte energía en hablar sobre ella. En cambio, cuando no puede sacarla de su mente, comienza a mencionarla incluso sin darse cuenta. Además, quienes lo rodean también pueden ser una fuente de información. Si sus amistades empiezan a tratarte de forma diferente, a hacer bromas, a lanzar comentarios indirectos, probablemente es porque esa persona ya ha compartido algo contigo como tema de conversación. ¿Cómo actuar si notas esto? La mejor opción es mantenerte tranquilo. No muestres incomodidad ni ansiedad. Si alguien bromea contigo, acompaña la broma con naturalidad. Eso desarma defensas. Y, sin saber por qué, esa persona empieza a pensar aún más en ti. Ahora bien, cuando los sentimientos no se pueden reprimir por más tiempo, comienzan a aparecer comportamientos inusuales. Una persona que normalmente es segura de sí misma puede ponerse torpe, nerviosa o actuar fuera de lugar cuando está contigo. Esto es más común de lo que parece. Puede que no sepa qué decir, que haga chistes sin sentido, que se mueva de manera inquieta o que simplemente parezca incómoda sin razón aparente. Lo interesante aquí es observar si ese comportamiento cambia cuando está con otras personas. Si con todos los demás se muestra relajado, pero contigo actúa diferente, es probable que lo que siente esté generando esa tensión. La reacción del cuerpo suele anticiparse a la del pensamiento. Puede haber sudor en las manos, movimientos involuntarios, mirada evasiva o incluso una actitud más seria de lo normal. Todo depende de cómo cada quien reaccione a sus emociones. Tu papel aquí es fundamental. Si respondes con serenidad y presencia, eso ayuda a crear un ambiente seguro. Y cuando una persona se siente segura, le cuesta más seguir resistiendo lo que siente. Entonces, comienzan a aparecer coincidencias que no son tan casuales. Empieza a cruzarse contigo con más frecuencia. Se interesa por los mismos lugares, los mismos temas, las mismas actividades.
Tal vez no lo diga, pero empieza a buscar oportunidades para coincidir. Puede enviar un mensaje sin importancia, proponer una actividad grupal, o simplemente estar en el mismo espacio sin necesidad aparente. La mente busca excusas, pero el corazón sigue un impulso. Si esto sucede más contigo que con otras personas, no es casualidad. Es un intento inconsciente de estar cerca sin tener que verbalizar lo que ocurre. Aquí la clave es no hacer evidente que te has dado cuenta. Deja que fluya. Mantén una actitud abierta, amable, sin parecer impresionado ni indiferente. Esa naturalidad se vuelve un imán, y cuando siente que estar cerca de ti es fácil, sin presión, empieza a bajar las defensas. Comienza a percibir que no necesita huir de lo que siente, que puede simplemente dejarse llevar, hasta que llega una señal aún más fuerte: los celos. Este sentimiento, cuando no es extremo ni tóxico, puede indicar que hay apego emocional. Y lo curioso es que muchas veces quien lo experimenta ni siquiera lo reconoce como tal. Tal vez haga comentarios irónicos sobre alguien con quien hablas. Tal vez se aleje repentinamente, cambie de humor o desvíe el tema cuando nota que tienes cercanía con otra persona. Estas reacciones son sutiles, pero dicen mucho. No es necesario que se exprese con palabras. El lenguaje no verbal lo dice todo. Y aquí es muy importante no usar esto como una herramienta de manipulación. No se trata de provocar celos ni de esconder tu vida. La clave está en mantener tu seguridad personal, sin modificarte para agradar ni para incomodar. Esa seguridad genera impacto, porque quien está resistiendo lo que siente, al ver que tú sigues avanzando con tu vida, se da cuenta de que, si no se define, puede perder una oportunidad. Y ahí es donde se produce la transformación, cuando la persona se da cuenta de que ya no puede seguir huyendo de lo que siente. La pregunta es: ¿qué hacer cuando identificas todas estas señales? Lo primero es mantenerte firme. No trates de presionar, ni de sacar confesiones, ni de forzar situaciones. La mejor forma de actuar es confiar en tu valor, en tu energía, en tu camino. Concéntrate en ti, en lo que te hace bien, en tu desarrollo, tus pasiones, tus vínculos sanos. La energía que emites cuando estás en paz contigo mismo es magnética. Atrae lo que está alineado contigo y aleja lo que no. Y si esa persona está destinada a estar en tu vida, lo hará. No porque la persigas, sino porque el vínculo será más fuerte que cualquier miedo. Recuerda, no todo lo que sentimos necesita ser explicado. A veces, solo necesita ser vivido. Confía en el proceso, confía en ti, y deja que lo auténtico encuentre su camino.